Bienvenidos una vez más a un capítulo de Daniel Rivera TV. En esta oportunidad nos acompaña Juanjo de la Diáspora 503, un generador de contenido y comunicador de años, pues, amigo mío también personal. Antes que nada, gracias por la invitación y ojalá que la conversación sea de interés para tu audiencia y que eso les permita formarse su propio criterio. Contame, Juanjo, ¿cómo ves la coyuntura actual en relación política aquí en el país? Bueno, estamos en un momento muy interesante porque en toda la historia de El Salvador nunca habíamos tenido la continuidad de un presidente del Ejecutivo detrás de un periodo y a continuación, lo cual, además de que ha sentado un precedente histórico en la manera de hacer política en el país, también ha provocado otro tipo de situaciones que tampoco lo habíamos experimentado. Junto con ello, por ejemplo, lo podemos ver desde varias perspectivas. La recomposición política de El Salvador. Creo que muchos coincidimos en que tener 262 municipios, muchos de los cuales no retribuían el ingreso municipal respecto de los gastos presupuestarios y salariales que tenían las alcaldías, como que era un tema que estaba demasiado relegado y hasta cierto punto podría llamarlo como deuda político Sí. de los gobiernos anteriores. Y junto con ello también la recomposición de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Que vuelve a tener la Constitución antes de la aplanadora nacional, que eran 60 diputados, y junto con ello también la continuidad, como te mencioné, del gobierno. Creo que estamos a las puertas de un parteaguas que surge en 2019 cuando el presidente Bukele acaba con el bipartidismo y se muestra como un futuro que personalmente me hace preguntarme hacia dónde vamos a ir, ¿verdad? Vamos a ir hacia el resurgimiento de la nueva visión política que debería tener El Salvador, tomando en cuenta que, por ejemplo, los partidos opositores y de antaño básicamente están extintos, y cómo se va a medir los pesos y contrapesos de la política en los años venideros. Sí, es un escenario bien diferente realmente. ¿Vos cómo crees que está reaccionando la población ante todos estos cambios? Bien, después de ver los 5 años de este gobierno y las transformaciones que ha habido, porque las ha habido, y tal como el mismo presidente lo hace ver, aún hay trabajo por realizar, creo que ya pasamos de la etapa donde damos el tiempo prudencial para evaluar hacia dónde nos dirigimos como nación, Claro. tanto en el país como fuera del país. Producto de eso es el resultado abrumador que hubo en las elecciones pasadas, donde la ciudadanía salvadoreña radicada en el exterior fue determinante para la continuidad del partido oficialista para la gobernabilidad y obviamente desde el Ejecutivo, ¿verdad? Sabemos que la participación abultada que hubo de todos los salvadoreños, en especial los que están en Estados Unidos, fue muy determinante. Pero yo, que soy un andarín empedernido, lo cual significa que salgo constantemente a caminar y soy del tipo que viaja en bus y autobús, veo que hay una gran aceptación de lo que está ocurriendo. Sin embargo, también hay bemoles, ¿verdad? Sí. Hay bemoles porque no es lo mismo un periodo de 5 años Ahora que va a ser uno de 10. que va a ser uno de 10 respecto a 30 o 20 años, como ocurrió en el pasado con los partidos Arena y FMLN, pero no solamente eso, los 200 años de historia de una visión colonialista en la que hemos vivido durante tanto tiempo. Precisamente por eso te lo preguntaba, porque yo siento que vos, como diste este salto de irte de los medios, digamos que oficiales, comunes y corrientes, y diste tu paso a esta nueva generación que son los medios digitales, vos ya lo ves desde un punto de vista ya más, ¿cómo llamarlo? Natural quizás, porque lo estás viendo cara a cara con la gente en la calle. No estás sentado en un escritorio escuchando lo que te dice una radio o una televisión, sino que estás hablando con la gente. ¿Cómo ves que a la gente? O sea, ¿ya realmente ves que la gente está disfrutando estos cambios? Sí, por supuesto, y no solamente los salvadoreños, sino también los extranjeros que se han dado la oportunidad de conocer El Salvador. Te pongo un ejemplo. En la Semana Santa pasada tuve la posibilidad de hablar con varios canadienses que me encontré en la calle.
desde un matrimonio canadiense que tenía pocas horas de haber llegado a El Salvador y que ya estaba pensando en comprar una propiedad, una familia de 6, 7 integrantes que en la planificación anual de sus viajes de turismo determinaron que El Salvador era el destino que tenían que visitar porque o era Brasil o era República Dominicana. Hasta un ciudadano canadiense que conoció El Salvador a través de los generadores de contenido, a diferencia de los medios de comunicación u oficiales o tradicionales. Entonces, la, la repercusión y las percepciones de que se ha dado el primer paso y un paso determinante como la aplicación de la seguridad como el paraguas del todo, no solamente se ve reflejada en una parte de la población. Hay que entender que la, las dos caras de la moneda, ¿verdad? Sí. Hay quienes van a estar de acuerdo y hay quienes no van a estar Claro. de acuerdo. Y eso es común, eso es normal. Eso es común, ¿verdad? Pero poco a poco yo sí he observado, como te digo, soy un andarín empedernido, de que hay una mayoría que está constatando de que de a poco se ha dado el primer paso, que es el tema de la seguridad ciudadana, para repercutir en todo lo demás. Sí, porque una cosa es tener buen manejo comunicacional como gobierno, ¿verdad? Como institución, y otro es que realmente estés dando resultados, que realmente sean cosas tangibles que la gente pueda percibir. Porque una cosa es presentarte la película nada más, ¿verdad? Y que la veas así como bien bonita. Dashe Rashe creo que se llama esa estrategia. Pero otra cosa es ya que la gente pueda verlo, pueda sentir que realmente hay cambio en la seguridad, que ya hay infraestructura más moderna en el país. Creo que desde ese punto de vista la gente acá ya está percibiendo un cambio más sustancial. Sí, tal como dije, yo estoy casado con la idea de que tiene que haber un punto de partida. Ese punto de partida inevitablemente va a irradiar a todas las áreas del quehacer nacional. Cultura, turismo, economía, doing business, no sé, seguridad, educación, seguridad alimentaria, etcétera, etcétera. ¿Y por qué hago énfasis en que tiene que haber un punto de partida que básicamente está centrado en la seguridad? A mí me gusta ilustrarlo de esta manera. ¿De qué servía, por ejemplo, que la banca nacional o la banca estatal le asignara una cantidad de dinero a un emprendedor, a una tienda, a un negocio, si ya sabíamos que lamentablemente en las condiciones previas a las que este gobierno toma posesión, sabías que eras un riesgo de ser extorsionado y todos los delitos asociados de los grupos al margen de la ley? Entonces, más allá de ser algo transversal, la seguridad ciudadana definitivamente es, reitero, un paraguas que aborda todas esas formas del quehacer salvadoreño. Y sí se percibe, pero reitero, es el punto de partida, sí, definitivamente. Alguien me preguntaba el otro día, ¿y vos crees que ya se solucionó el problema? Y les digo, no es así. Hay retos, hay enormes retos. A mí me gusta también mencionar una publicación que hizo Sid Gallup hace 2 años aproximadamente, donde hablaba sobre los porcentajes de corrupción en Latinoamérica. El Salvador aparecía en el último puesto. Y me pareció muy interesante la reacción del presidente Nayib Bukele en ese momento, donde él afirma, sí, es cierto, lastimosamente estamos padeciendo efectos de la corrupción, pero la vamos a combatir. 2 años después, en el pasado mensaje por el 4º año de gobierno, él dice, guerra contra la corrupción, una cárcel para los corruptos. Sí. Entonces, esos dos aspectos son muy, muy fundamentales. El combate a la corrupción y la seguridad ciudadana. Obviamente que toda la gente se siente impactada por tener la libertad de andar y deambular en la mayor parte del país. Y eso lo puedes ver, por ejemplo, en el centro histórico de San Salvador. Ahí a cualquier hora del día, en el particular, y de la noche, y particularmente en la noche, es una ciudad viva. Es una ciudad viva que aquellos que hemos tenido la posibilidad de viajar por razones de trabajo, hemos podido ver que en otras urbes eso es común, de lo más natural. Claro. Exactamente.
Exactamente. Entonces yo sí creo que las personas, los salvadoreños, pero también los centroamericanos y otros ciudadanos de otras partes del mundo, dan fe de que hay cambios. Sí, y lo que te decía, vaya, con este tema del combate a la corrupción, creo que el secreto desde mi punto de vista del éxito también de la estrategia de Bukele ha sido que no solo es del diente al labio, sino que se hacen cuestiones que ya te lo demuestran, o sea, ya tangiblemente puedes ver el cambio. En el tema de la corrupción, inmediatamente dice él, eso, estaban los videos de que estaban incautando la casa de Cristiani. Posterior a eso, también tenemos alcaldes presos, ministros presos, gente con procesos judiciales activos. Entonces yo siento que la gente ya está viendo que no es como antes, pues que antes lo decías y ya solamente lo decías y nunca te dabas cuenta que pasaba. Ahora sí ya lo ves directamente y con gente de peso, no con un, por así decirlo, un gatito, pues. Claro. Ya realmente un león, agarrar un león que andaba haciendo la picardía, pues. Sí, por supuesto. Definitivamente son acciones palpables y tangibles. Hay varios casos, la alcaldesa de Soyapango, el comisionado presidencial, más recientemente, Juan Pablo Durán de Bandesal, el diputado Eric... Salguero creo que era, ¿no? Eric de la bancada, sí, ¿verdad? Sí, el de lentes. Ajá, correcto. Entonces, sí, definitivamente se pasó de la retórica a la acción. Yo, en una transmisión en vivo, hacía ver recientemente un tuit de Xavi Sabla, el presidente de Nuevas Ideas, que golpea la mesa en público y le dice a todos los consejos municipales de su partido, el que se aumente un centavo va para afuera. Entonces yo hacía la reflexión con los espectadores de esa transmisión y les decía, ¿cuándo ustedes habían visto una declaración tan contundente y tan con mucha fuerza, ¿sí? Y pública. Y pública en los partidos Arena y FMLN? Porque yo me baso en hay un término, hay una frase que dice, vos felicitas en público, pero llamás la atención en privado, ¿verdad? Entonces, esa acción de llamar la atención en público, definitivamente, más que retórica, más que politiquería, definitivamente ante la vista del ciudadano, acá en el país y frente a la comunidad internacional, te dice que las cosas están llevando un rumbo completamente diferente. Sí, en su discurso también Bukele lo decía, ¿verdad? O sea, él no quiere ser recordado como la persona que se rodeaba de corruptos. Y creo que tomando en cuenta eso, que él haga, bueno, no directamente él, obviamente el partido, pues, por medio de Xavi Sabla, que se haga eso es, ratifica las palabras de él, pues, que ahora sí las cosas, si se hacen mal, hay consecuencias. No es como, se oye muy trillado quizás eso, pero no es como antes, pues, porque sí. Recuerdo que, o sea, innumerables casos, pues, de personas que han salido huyendo del país. Por supuesto, y tal como vos decías en la presentación previa, pues yo tuve la oportunidad de trabajar por casi 2 décadas y medias en el ámbito periodístico, parte de ello con coberturas políticas, tanto locales como regionales, y definitivamente lográs identificar un cambio. Y aquí hay algo que tener en cuenta. Muchas veces los ciudadanos no se dan por convencidos, puesto que la manera de hacer política en el pasado, aunque suene trillado, era de altísima permisividad. Altísima permisividad. Y muchos de estos llamados de atención los escuchábamos porque por filtraciones, porque alguien le quería echar zancadilla al otro rival político, incluso de los mismos partidos. O chambres que nunca estaba seguro si sí o si no. Exactamente. Solo quedaba como leyenda urbana. Exactamente. Entonces, ¿qué tener? A un Nayib Bukele, creo que fue el 27 de noviembre del año pasado, porque fue 3 días antes de solicitar permiso a la Asamblea Legislativa para realizar campaña electoral, y sienta un precedente. Sí. Decime vos, ¿cuándo un presidente de la nación salvadoreña en cadena nacional,
con todos sus ministros, presidentes de autónoma, comisionados presidenciales, etcétera, etcétera, le pide a un fiscal que actúe, que escudriñe. Y él es claro, esas palabras que vos acabas de mencionar son claves, tienen muchísimo peso, porque él dice, yo no voy a meter las manos por usted. Si usted tocó dinero de los salvadoreños, yo no voy a ser recordado por solaparlo, exactamente. Y entonces lo vemos ahora con el tema de Xavi Sabla, que golpea la mesa en público y dice, ni un centavo, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha pasado? Y eso es muy interesante porque justamente en ese momento de la semana pasada había si no estoy equivocado, una concejala de la alcaldía de San Salvador que acusaba, por ejemplo, al alcalde Mario Durán de que se había aumentado $2,000 en dietas, ¿verdad? Sí. Entonces, en las mismas transmisiones la audiencia me preguntaba, ¿y qué opinás? Y entonces yo les decía lo siguiente, ese era mi análisis. Muy bien, si la situación económica de las alcaldías reditúa la posibilidad de hacerse un incremento salarial sin que eso afecte las arcas de la municipalidad y está sustentada en la legalidad, ¿por qué no, verdad? Claro. Pero si ya lo haces de forma maliciosa, de forma... Que sí te afecte, pues. Que exactamente, sí afecte. y que sea tu propio beneficio, entonces ahí sí hay un problema. Al día siguiente sale Mario Durán y dice, miren señores, aquí está la documentación, yo nunca he recibido dietas. Y ahí es otro punto interesante, porque una cosa es que lo digan y otra que lo demuestren. Porque vos puedes decir cualquier cosa, que no se ha aumentado tal cosa, pero demostrámelo, pues. Ahora con las redes sociales puedes inventarte cualquier cosa. Puedes escribir un chambre, cambiarle la voz, que aparezca cualquier cosa y ya. La gente, muchas personas se lo creen, lastimosamente. Por supuesto. Yo invito, creo que vos también lo hiciste en un en vivo, me parece. Yo te sigo bastante en eso. Gracias. Bueno, aquí aparece también la dirección de él de TikTok. Es un generador de contenido bastante activo, realmente todos los días prácticamente, ¿verdad? Sí. Bueno, decías vos en ese en vivo que la gente no tiene que dejarse guiar, o sea, solo por lo que le dicen, investiguen, que traten de indagar qué es lo que pasa, que la duda siempre es importante a la hora de estos temas. Sí, por supuesto. Además de que es parte del aprendizaje periodístico, ¿verdad? En la universidad te enseñan a dudar cuando estudias periodismo, ¿verdad? Es decir, no quedarte con una sola información, sino que siempre tener el hábito de contrastar la información. Porque obviamente cuando te quedas con una sola versión de la información, pero yo invito e insto a la ciudadanía a que se forme criterio. ¿Y cómo se forma criterio? Bien, contrastando las distintas fuentes de información, por un lado, pero por otro lado, que cultiven su persona a través de la lectura, ¿verdad? Entender qué significa, porque las redes sociales, además de que son una herramienta muy útil para la divulgación, la información, formación y entretenimiento de la sociedad, también es un terreno inhóspito donde un rumor se puede convertir en una verdad y sobre todo esa falta de la apatía por la información, ¿verdad? Exactamente, la falta de juicio, ¿verdad? Entonces dice, no, pues si lo dijo fulano es verdad. Entonces yo siempre insto a la audiencia a que se forme. Te pongo un ejemplo. Durante el recuento de votos legislativos, trascendió que las diputadas de Arena, Villatoro, y la diputada de Vamos, Claudia Ortiz, tenían un escaño asignado. Sí. Entonces todo el mundo me decía, actualiza tus datos. Y yo, no, porque yo no tengo una fuente fidedigna. Exactamente, oficial y autorizada que diga, en este caso obviamente el Tribunal Supremo Electoral, algún magistrado, etcétera, etcétera, para yo ratificarlo. ¿Por qué? Porque justamente en ese mismo ínterin del recuento de votos, se le atribuyeron 3 diputados a Nuevas Ideas en Aguachapán. Sí. Al final hubo una actualización y una corrección y fue asignado ese escaño al PCN. Entonces, yo trato de ser muy cuidadoso en ese sentido, pero también exhorto a la ciudadanía, a la audiencia, a los que por casualidad llegaron a ver un video, a que sean juiciosos y que sean prudenciales para no caer en un estado de desinformación.
Claro, sí. Fíjate que yo soy enemigo de una frase que la gente la ocupa bastante, que es esta de, a mí la política no me gusta porque si yo no trabajo, no como. No me parece una buena frase ni mucho menos inteligente, porque creo que es un gran limitante intelectual para las personas y de criterio también estar diciendo, no, es que la política realmente la ocupan los que no, los que no les gusta trabajar. No sé. Pero es que si no te pones a leer, alguien más va a leer por vos o va a decidir por vos más bien. Sí, Hay que invitar a la gente, creo yo, que tenga un poquito más de criterio en ese sentido. por supuesto. Es bien interesante porque también uno de los comentarios, ese es un comentario que yo he escuchado Muy repetido. Ni te imaginas que si me hubieran dado un centavo por cada vez que lo escuché, Sí. tendría mucho dinero. Pero me voy a poner un poco académico con este comentario. Aristóteles decía, ¿verdad? Aristóteles, un filósofo de allá de la Grecia antigua, ¿verdad? Decía que el ser humano por naturaleza es político. Es político, ¿verdad? Porque participa o no participa. Todas sus decisiones son. Exactamente. Hay un criterio de aplicabilidad de la política en el quehacer de esas personas. Entonces, yo pienso que cuando una persona dice, no, es que independientemente de quién esté, si yo no trabajo, no como, es pereza, es apatía o simplemente la réplica del pensamiento de alguien más. Lo cual, tal como has dicho, priva a la persona, a salvadoreño o de cualquier nacionalidad, a ser un agente clave de acción política, ¿verdad? Porque, te pongo un ejemplo. La semana pasada alguien me decía, ¿cómo se puede quitar a un alcalde? Me decían. ¿El presidente lo puede quitar? No, les digo, espérense. No. Miren, hay algo que se llama separación de poderes. Le digo, en el caso de las municipalidades, ya me fui al reglamento municipal, es un documento municipal que te explica en qué condiciones un alcalde puede ser removido. Y son como 6 razones. ¿Qué pasa? Que las personas piensan que no tienen un conocimiento desarrollado porque simplemente eso, ¿no? Una apatía por el conocimiento, una apatía por la lectura, y es más fácil replicar el pensamiento de otra persona porque se ajusta a mi medida en cómo yo veo las cosas o como yo pienso que me afectan, pero que es contraproducente en el sentido de que al ausentarse del quehacer político, incluso ya sea solamente con opiniones, le está dejando a alguien más que actúe por él. Claro, la oportunidad de que piense por él. Exactamente, así es. Juan José, en el tema de transporte, ¿cómo ves la situación del país con esta noticia que se dio la semana pasada? Me parece que el ministro Romeo Rodríguez, dijo acerca que había un trato con China acerca de traer buses. Claro, para mí te digo que es una noticia emocionante y me voy a retrotraer a 2009. En 2009 yo tuve la posibilidad de viajar por turismo a Maryland. Okay. Y cuando vi el sistema de transporte colectivo me quedé pero impresionado. Y lo primero que pensé fue, ¿por qué no tenemos esto en El Salvador? Sí, ese es el primer choque cultural que tiene uno como salvadoreño cuando viaja. Eso sí es muy cierto. Que independientemente, o sea, lastimosamente sí creo que seguimos teniendo una gran deficiencia en ese sentido. Más bien como digamos una oportunidad de mejora. Por supuesto. Algo en lo que se puede trabajar, y creo que este primer paso que se está dando creo que es el indicado, mejorar la flotilla. Definitivamente. ¿Por qué? En total serán 6.500 autobuses los que serán incorporados o que reemplazarán a la flota vehicular de autobuses en el país. De acuerdo con los datos que yo consulté, hay 6.300 autobuses en circulación en el país, registrados en el país. Pero se habla de una... 6.500. No, 6.300 ya, pero la adquisición será de 6.500. Sí. Va a superar incluso. Exactamente. Entonces, yo lo veo... ese dato no lo sabía yo, fíjate, qué interesante. Hay 3.000 microbuses, por ejemplo, registrados, de acuerdo con los datos, hasta 2023. ¿En El Salvador o en San Salvador? En El Salvador. En El Salvador, correcto. Entonces, lo veo con beneplácito por varias razones. Tal como has dicho,
cuando una persona tiene la posibilidad de viajar a otro lugar y poder hacer un contraste entre su propia realidad y la realidad que está viviendo en ese momento, surge esa autorreflexión, ¿verdad? ¿Por qué no se puede en mi país? Exacto, porque no se puede. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Porque no se pudo en el pasado, Claro. por ejemplo, capturar a 60,000 pandilleros. Las ganas, nada más. Voluntad, Se podía hacer. No, hombre, era Ajá. negocio, hermano. Sí, sí, sí. Era negocio. Mira, pues que allá de 2000, ¿cuánto? Por ahí del 2003, 2004, había más agentes de seguridad privada que policías nacional civil. Sí, porque por allá por el 2009, creería yo, si analizas las noticias, si te bajas las noticias de esa época, incluso documentales, ya se manejaba la idea de que era una realidad con la que teníamos que vivir, afrontarla y convivir diariamente. Algo que no se podía cambiar supuestamente, que era incluso tan yuca que era como parte de nuestra cultura y era como un lavado de cerebro de cierta forma. Mira, a mí realmente me impresionaba, a pesar de que siempre, de que estaba consciente de la situación, me impresionaba cuando los reporteros televisivos se acercaban a las personas y le preguntaban qué pensaba acerca de la seguridad. Y una frase que a mí siempre se me quedó tatuada fue, es que uno sabe que va a salir de la mañana, pero no sabe si va a regresar. Mira, yo me quedaba, puchica, ¿a dónde hemos llegado? Sí. ¿A dónde hemos llegado que perdimos toda esperanza de tener una mejor condición de vida como ciudadano? Normalizar la zozobra. Normalizar lo anormal. Exactamente. Cierro paréntesis y me vuelvo a 2009. Los autobuses, te pongo un ejemplo. En esa vez que fui a Maryland, llegan cada cierto tiempo, tienen las rutas, todo está documentado de tal manera que no te perdés y además que la exactitud del tiempo. Sí. Posteriormente tuve la oportunidad de viajar otras veces y la última que estuve en Denver fue pues ya el 2018, casi 10 años después, donde vos podés pagar con tu celular, donde vos podés ver dónde viene tu autobús. Y la exactitud del traslado es de más o menos 1 minuto en el tiempo de llegada a la parada de buses. Yo he mencionado, por ejemplo, los conductores tienen rango de funcionario público. No lo puedes tocar porque es delito federal. ¿Tocar un conductor? No, no te puedes meter con el conductor. No es como aquí, ¿verdad? Que vos te agarras y le mentás la madre y todo eso, ¿verdad? Y te agarras a trompones en la calle. Eso no se puede, es delito federal. Hay una avenida, la más larga que hay en Denver, que va desde Denver hasta Aurora, que mide 43 kilómetros, circula 24 horas un autobús y es una condición completamente diferente. Luego tuve la posibilidad de vivir en Guatemala durante algún tiempo y el Transmetro, la experiencia del Transmetro, extraordinaria. Un símil que quisieron hacer aquí con el C-Trans, pero ya sabemos que es un proyecto que nació muerto. Sí. Por un quetzal vos podés viajar desde Senma, que está en el norte de la ciudad, hasta el centro histórico por un quetzal que valía en esa época 13 centavos de dólar. Y poder hacer un transbordo zona 6, zona 4, zona 12, donde vos quisieras. Entonces, ¿por qué veo con beneplácito esto? Primero, porque el centro de operaciones, el corazón de operaciones del servicio del transporte colectivo son los ciudadanos. Ciudadanos que por décadas han sufrido todos los vejámenes, no solamente de los empresarios, de los conductores. Hemos visto, por ejemplo, personas drogadas, personas borrachas, personas, ¿cómo se llama? Incluso la actitud de ellos. La actitud. Aunque ahí es un tema de corresponsabilidad, ¿verdad? Pero es parte de la cultura que se degeneró porque mucha gente ve con menosprecios al conductor, ¿verdad? Sí. Es una cultura que lastimosamente defenestra contra el conductor. Pero vemos que la población salvadoreña ha sufrido muchísimo. Buses que se fueron a barrancos, mortandad, buses que circulan con las, ¿cómo se llama? Con las llantas lisas. Bueno, la lista es larguísima. Lo atestado, lo lleno no, de los buses también. Hombre. O sea, yo decía recientemente, la gente va colgada como si fuera zarigüeya.
los microbuses se van de lado y vos sentís que esa gente se va a caer, ¿verdad? Problemas tan graves como el acoso por Sí. parte de los hombres a las mujeres, a las niñas, de todo un poco. Entonces, el transporte colectivo es todo menos que transporte colectivo. Y no quiero generalizar, hablo de casos muy, muy específicos porque sí he notado que, por ejemplo, algunas rutas tienen orden, tienen cierta consideración hacia el ciudadano, ¿verdad? Por ejemplo, allá por el Cine Apolo hay un estacionamiento donde están los microbuses que van, yo creo que para Olocuilta, y la gente muy ordenada espera su turno, Es cierto, ¿verdad? sí, sí, sí. La ruta 5, por ejemplo, yo, como te digo, soy ciudadano de bus, ¿verdad? Y de microbús, súper La ordenados. 30B siempre la he visto bien. La 30B, y así podemos hablar de varios ejemplos, ¿verdad? Entonces, lo veo con beneplácito en función del beneficio que le va a brindar al ciudadano. Luego, pero yo decía, en ese análisis que estaba haciendo en mi canal de TikTok, no solamente tiene que implicar la renovación de los buses, sino que tiene que ser un 360 de toda la transformación u orden del sistema de transporte colectivo. Desde asegurarse que los conductores estén certificados, Sí, buena tecnificación con ellos. por supuesto, los empresarios deben tener seguro contra accidentes y contra personas que perezcan en accidentes graves, porque ya ves que en la modernidad los accidentes son parte Pero del eso no día a entendí día. muy bien. O sea, los buses se los van a dar y los empresarios los van a administrar, ¿o cómo? Ahí no tengo total certeza porque las declaraciones que brindó el ministro de Obras Públicas y Transporte hace ver, les dijo así, ¿verdad? Son tantos autobuses y queremos trabajar con los empresarios. Le preguntan, ¿y el que no quiera trabajar? El que no se quiera sumar a la transformación, bueno, dijo, le vamos a dar la oportunidad a otra persona, a otro empresario Y que que se sí retire. quiera trabajar, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que este es un momento muy determinante, no solamente para como una acción gubernamental, sino también para esos cambios estructurales que necesitamos como sociedad salvadoreña, donde tenemos que, por un lado, los empresarios tienen que ver al usuario como lo más importante de su negocio. Segundo, que don gobierno sea haga una aplicabilidad del reglamento de tránsito de una forma como realmente se requiere, Ser un ¿verdad? buen árbitro. Sí, ser un buen árbitro. O sea, que los agentes del BMT no se hagan de la vista gorda y vean los microbuses, como te digo, como si fueran Sí, porque zarigüeyas. una cosa es que los buses sean bien bonitos, pero que la actitud continúe igual, ¿verdad? Exactamente. Además, la utilización, ya, seguramente vos te de recordar que el tema del GPS y el pago digital viene de la década pasada. Ujú. Y que no quisieron y lograron colocar todos los lectores de tarjetas para Las que de, pudieras pagar y no lo hicieron. sí, pago creo que se llamaba. No recuerdo con exactitud, pero sí existía. Ahí ves algunos buses y microbuses todavía que siguen con el dispositivo, pero que ya no funcionó. Entonces ese es un momento determinante, como dije, una acción estratégica del gobierno, pero también la devolverle a los ciudadanos ese bienestar, ese servicio por el que todos pagamos. Y si son chinos, si son alemanes, si son estadounidenses o son brasileños, ¿qué más da? Por lo menos para mi punto de vista, ¿qué más da? Porque si la ciudadanía está al centro de eso, entonces, tal como lo dicta la Constitución, ¿verdad? El ciudadano es el centro del Estado y se tiene que tomar todas las providencias necesarias para que no solamente sea un cambio de buses, cuando realmente lo estructural es la manera en que se gestiona ese negocio. Perfecto. Bueno, para ir concluyendo, Juan José, quizás cambiando un poquitito el tema. En el tema comunicacional, ¿vos cómo considerás, por qué crees que hay una gran diferencia entre cómo lo maneja la oposición a cómo lo maneja el gobierno? Porque yo, desde mi punto de vista, siento que la oposición e incluso algunos sectores del gobierno todavía no han dado ese brinco que mucha gente ha dado, pues, que es Sí, más tecnológico ahora. por supuesto.
Te voy a comentar a grandes rasgos una charla que dio un amigo muy querido, el hermano que me dio la vida, acerca de las transiciones en las épocas. Resulta que nosotros venimos de una transición de época en la sociedad que data de por ahí de los 90. Entonces, las transiciones entre una época y otra vienen acompañadas de confusión, de desorden, de, como llamamos en El Salvador, de río revuelto. ¿Por qué? Porque tenemos, por un lado, la manera tradicional de hacer las cosas versus o frente a la manera moderna y actual que hacemos las cosas. Por ejemplo, yo trabajé en la prensa gráfica, trabajé casi una década ahí. Cuando implementaron las cámaras digitales, hubo muchos fotoperiodistas que se resistieron hasta que finalmente Uy, tuvieron que, ¿tuvieron qué? sí, tuvieron que sumarse y encontraron los beneficios de toda esa tecnología. Pienso también que es un buen momento para incrementar e intensificar la alfabetización digital. Este es un tema que se viene manejando desde la década pasada y aunque pareciera que la tecnología ha permeado en todas las capas de la sociedad, aún hay retos en cuanto a el valor y la utilización que tiene la tecnología para el quehacer cotidiano, desde comunicarte, entretenerte, hacer negocios o incluso tomar decisiones importantes, ya sea en el ámbito público o en el ámbito privado. ¿Por qué? Porque aquí está tu oficina. Ahora, ¿por qué la oposición maneja un discurso adverso y no se suma a esa ola de transformación hacia la que inevitablemente estamos caminando? Aquí hay que tener en cuenta una cosa, la cuarta revolución industrial. Y no me quiero ir por la tangente, pero, por ejemplo, el Foro Económico Mundial en 2020, que tiene su reunión en Davos anualmente, ese año publica un documento que le llamó el Gran Reinicio, The Big Reset. Y el Foro Económico Mundial básicamente, de una forma u otra, dicta las líneas en las que se va a mover la economía global, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? Que la tecnología siempre se le ha visto como una satanización de pereza, desidia, donde ya no utilizas tu capacidad creativa, racional, crítica y etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenés una transformación digital del gobierno, de las comunicaciones, de la manera en que podés, que tenés que insertarte en la realidad nacional versus a un discurso tradicionalista donde las cosas deberían seguir haciéndose, según ellos, de la misma manera, es justamente como el ejemplo que te acabo de dar de los fotógrafos de la prensa Ujú. gráfica que se resistían al cambio. Y mírate qué bonito lo que ha ocurrido. Con la llegada de la oficina de Google a El Salvador, yo también he dicho en una que otra transmisión, es un momento muy importante para que este gobierno y el que venga después aproveche para la alfabetización digital. No solamente el ciudadano que vive en la capital, sino el señor que vive allá en Playitas, Claro. en La Unión, sobre todo por la importancia y relevancia que tiene la tecnología para el quehacer agrícola, pesquero, etcétera, etcétera. Ahora, yo creo que todavía necesitamos un cambio generacional para ir Sí, desmitificando, sí, ir eso sí es desmitificando muy que la cierto. tecnología es mala. Ujú. Y te pongo un ejemplo. Yo tengo 3 hijos bellos y hermosos, a los que amo mucho, que estos chicos, el mediano, cuando él estaba cumpliendo 14 años, me dijo, mira, no me regalaste el dinero que me habías prometido. Me saco la cartera, le doy el dinero y me dice, no, 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 depositámelo en una billetera, me dijo. ¿Y cómo es eso? Yo ya sabía, porque yo ya escribía sobre esos temas. Ah, no, me dijo, es que fíjate que es una plataforma en línea y entonces con ese dinero yo puedo comprar cosas para mi plataforma de juego y cosas Ajá. por el estilo. Para no irnos lejos, el año pasado terminó su segundo año de bachillerato a distancia con la Universidad Don Bosco, hizo su bachillerato desde casa. Y eso le permitió acceder a otras actividades donde él por lo menos
sabe programar contenidos para redes sociales, sabe actualizar sitios web. Yo soy corresponsal de un medio de comunicación en Houston. Solamente le dije, vaya, vas a hacer esto, esto, esto y esto. Y mira, se nos dispararon las vistas en las redes sociales de ese medio de comunicación. Entonces, necesitamos un cambio generacional. Uh-huh. Hay otra cosa y un factor determinante. Mucha de esta generación que ya ronda los 20 años o pasa de los 20, 21 años, es apolítica. Esa política, esta generación, ya no habla de izquierda, ya no habla de derecha. Y no es que les caiga mal, simplemente no les interesa. Exactamente, se desconectaron. Entonces, por eso hago énfasis en que se necesita un cambio generacional para ir desmitificando que la tecnología es mala, etcétera, etcétera. Sí, yo creo que hay un poquito de miedo todavía en esa generación anterior, de tratar de adaptarse a eso. Exactamente. ¿Y por qué te hablo de este contexto? Porque en la medida en que los nuevos ciudadanos se despoliticen, van a tener un raciocinio o un criterio más elaborado de un mensaje recurrente, adverso u opositor a un criterio con mayor valoración, ¿verdad? Donde haya la posibilidad de ver todas las fuentes de información que permitan contrastar que lo que me están diciendo no es realmente lo que pienso o no es lo que yo quiero recibir. Y eso me lleva a la primera parte de nuestra conversación. Leer para tener criterio. Perfecto. Para terminar, ¿qué te llevó a meterte en TikTok? Sí, bueno, me llevó a meterme en TikTok la depresión y la ansiedad. Yo fui diagnosticado con un cuadro de depresión y ansiedad. Okay. Que estaba afectando mucho mi vida e incluso mi vida en todo sentido, sí. En el plano personal, familiar, laboral y social. Y después de que ocurrieron las primeras desmontajes de estructuras en el centro histórico de San Salvador, que amanecimos con aquellas imágenes que, wow, yo no me recordaba de eso, sino desde 1980, pues un día fui a hacer un recorrido y alguien me dijo, mire, ¿y por qué no habla? Porque yo iba solamente con el celular. Hasta me acabé los datos del plan. Ah, un recorrido ibas haciendo lo que... Sí, yo iba haciendo un recorrido sin mencionar nada, ¿verdad? Ajá. Entonces, hasta me acabé los datos de la empresa. Y me dice una persona, mire, ¿y por qué no habla? Y no, hombre, ese día terminé hablando 3 horas. Fue como una catarsis, entonces. Fue una catarsis, fue una vía de escape, me sirvió para varias cosas. Primero, una vía de escape para la depresión y la ansiedad. Segundo, la necesidad de estar en contacto. De comunicarte también. De comunicarme con la gente. En especial con nuestros hermanos alrededor del mundo. De ahí es que nace la diáspora. La diáspora 503. Exactamente. Y luego eso me ha permitido hablar sobre temáticas que creo que pueden aportar a la vida de una persona, ¿verdad? Sí. Abordar de frente la ansiedad y la depresión, que muchas veces nos retrotraemos y nos encostramos en nuestro problema. O se invisibiliza también. Exactamente. Segundo, aprovechar, por ejemplo, tengo una madre de 82 años y hablo cuáles son los 3 aspectos esenciales de cuidar a una persona de la cuarta edad. Sí. Psicológico, económico, médico y obviamente con el apoyo de Dios. Yo soy un hombre creyente de Dios. Y luego me ha permitido también acercar la realidad de lo que está ocurriendo en el país a nuestros compatriotas de una manera seria. Sí. Intento ser lo más neutral posible, apolítico, lo más posible y sin ninguna línea editorial, pero eso sí, sin traspasar la norma ética, ¿verdad? Acusando, vilipendiando. Realmente eso no. Es que es una gran responsabilidad también la que tenés. Exactamente. Eso, gracias a Dios, me ha permitido tener un caudal de casi 200,000 seguidores en todas las redes sociales. Sí, yo he visto que tu crecimiento sí es meteórico, ha sido meteórico, pues. O sea, yo recuerdo precisamente de los primeros que hacías, que era, creo que el eclipse fue que te fuiste allá por el hermano lejano, pero ahí en adelante te fuiste por arriba. Es eso, es justamente eso, la responsabilidad de informar con lo más veraz posible, porque hay algo que yo sí puedo admitir, no lo sé todo. Claro. Y admito cuando me equivoco, ¿verdad? Porque de repente, suponte un día andaba un helicóptero
helicóptero tenía como 20 minutos de andar dando vuelta. Entonces yo dije, ¿ese es un helicóptero modelo tal? No, me dijo una persona, no es ese modelo, es este otro por esta razón. Ah, bueno, gracias por ayudarme. Un HM Imbravura, algo así. No recuerdo cómo era, pero lo cierto es que la Diáspora 503, o sea, es un proyecto que llegó en el momento justo, el momento justo para canalizar la enfermedad y que gracias a Dios, pues la audiencia ha tenido a bien recibirlo como una forma alterna de informarse, pero sobre todo donde hay libertad de expresión. Ahí a veces lo único, las únicas personas que bloqueo son las que atacan a los otros participantes. Uh-huh. De ahí yo les digo, tengo como 30 moderadores que les agradezco mucho y porque aportan lo más valioso que ellos tienen, que es su tiempo. Les digo, no lo bloqueen, no lo silencien, porque yo les invito a que planteen el porqué de sus aseveraciones en las participaciones. Rápido. Hace 2 semanas que ocurrió la cuarta fase, la primera etapa de la cuarta fase en los alrededores del centro, una persona me dijo, el problema es que no hay empleo, me dijo. Entonces le digo, ¿por qué lo decís? ¿Cómo lo puedes asegurar? ¿Dónde están los datos? Entonces, sí, yo vi ese, que vos decías, pero decime dónde están los datos. Exactamente. Porque si no es puro chambre. Si no, es subjetividad. Uh-huh. Entonces yo les digo, miren, es cierto que nuestro país tiene retos laborales y de pobreza, como todo país del mundo. O sea, reitero, los que hemos tenido la oportunidad de viajar sabemos que en Estados Unidos vos ves a un montón de gente viviendo en la calle. Pues. Sí, claro. Entonces les digo, lo llevo a un punto donde intento yo dar una solución. Entonces yo les digo, vos me puedes decir, bueno, es que mira, yo a los 17 años empecé a trabajar y ya no pude estudiar. Hay un programa del Ministerio de Educación que se llama De Sobreedad que te permite terminar tu educación básica. Y luego puedes acceder a un bachillerato virtual. No necesitas gastar en uniformes, zapatos, libros, cuadernos ni nada. Es más, el gobierno te da una computadora y podés terminar tu formación. Y luego hay otros sitios web donde vos podés acceder a información y entonces podés cambiar esa forma de pensar. Pero yo les digo, en broma, deja de ver batallas, hombre. Sí. Deja de perder el tiempo. Le digo, mira, o sea, en lugar de pasar 1 hora viendo batallas, mejor ponete a estudiar para que no me volvás a decir que no hay trabajo. Fíjate que yo en parte por eso comencé este proyecto también. Ya, parte personal era que veía que dentro de los generadores de contenido que hay aquí hay mucha, no sé cómo llamarlo, quizás, no sé si sería la palabra indicada, pues, pero vulgaridad también incluso. Por supuesto. Y hay contenido que no te genera ningún tipo de reflexión. No te digo que todo tiene que ser solemne, aburrido, académico, pero por lo menos que te deje algún tipo de enseñanza o que te deje algún tipo de pregunta. Por supuesto. Que te haga investigar, que te haga reflexionar. Vaya, el tema ahorita que estamos tocando acerca de la depresión es muy interesante porque eso incluso podría ser un podcast solamente de eso y te aseguro que mucha gente se va a sentir identificada y lo va a llevar a investigar, tal vez incluso hasta buscar ayuda a una persona que lo esté, pero si solo estás viendo batalla, realmente después por eso decís, no me interesa la política, porque no tenés de qué hablar de política. Exacto, entonces, tal como te comenté, después de 2 décadas y media de estar en el ámbito periodístico, pues me quedó algo, y es informar y que esa información sea de utilidad para la audiencia. Perfecto. Mira qué plática más interesante. Buena onda, Juanjo, que me acompañaste aquí esta tarde. Ojalá no sea la última vez que podamos hablar. Me ha gustado mucho que hablemos de coyuntura. Creo que hay muchos temas que han quedado en el tintero, que en futura ocasión tal vez podamos ahondar un poco más. Por supuesto, y te agradezco a vos por la receptividad y a la audiencia que verá esta transmisión, a que invitarlos, ¿verdad? A que se cultiven, a que se formen, a que lean rápidamente. Sí. 6 cosas que creo yo que deben leer: la Biblia, la Constitución, el Código de Trabajo, las ordenanzas municipales, el reglamento de tránsito y la historia de El Salvador. Creo que eso es esencial para que como persona tengas fundamentos claves y esenciales para formar tu criterio como persona.
Perfecto, Juanjo. No me queda más que agradecerte. Este fue un programa más de Daniel Rivera TV. Vamos a seguir haciendo más programas de esto y muchas gracias por habernos visto.